Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy vamos a ver un nuevo tema que es la introducción al álgebra. ¿Sí? Primero que todo, ¿qué es el álgebra? Hasta el momento ustedes habían visto solamente aritmética. ¿Qué es la aritmética? Operaciones con números, solamente números, que es lo que hemos visto anteriormente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sumarlos, restarlos, multiplicarlos, fracciones, enteros, decimales, raíces, todo eso, eso es aritmética porque es puramente trabajar con números. Pero ahora vamos a entrar a lo que es el álgebra. El álgebra es la combinación de números, letras con signos de operación, donde las letras o variables representan cantidades que no se puede saber con exactitud cuáles. Entonces, iniciamos con lo que es el lenguaje matemático. El lenguaje matemático es expresar el lenguaje común, o sea, cosas que encontramos a nuestro alrededor, escribirlo de una forma que sea algebraica o matemática. Algebraica porque ya va a haber la introducción de letras. Entonces, por ejemplo, usted puede ir a la tienda y dice, yo quiero, me gustaría saber cuánto es el doble de una cantidad, por decir algo. Eh, o en su casa le dicen, bueno, yo te voy a dar el doble de lo que tú sacas en un parcial. Bien, si usted sacó 4,5, ¿cuánto será el doble de esa cantidad? Entonces, cuando no se sabe con exactitud el valor exacto, se representa a través de una variable o una incógnita, porque no se sabe cuánto es. Y esa variable y esa incógnita, como vamos a ver más adelante, puede tomar cualquier valor que se le asigne. Y por ejemplo, yo le puedo asignar 5, otra persona le puede asignar 3, otro menos 1, otra 0 y así sucesivamente. Entonces, primer paso, vamos a ver cómo pasar de un lenguaje común, es decir, expresado en palabras, a que sea expresado a un lenguaje algebraico. Entonces, iniciamos. Por ejemplo, dice aquí, un número cualquiera. Usted no sabe cuál es ese número cualquiera, así que lo vamos a representar con la letra X. Bien, las variables se representan con letras del alfabeto en minúscula. Sí, usted puede usar cualquier letra del alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, hasta la Z, pero por lo general siempre se utilizan X y Y. Es solamente una representación, pero ustedes pueden utilizar cualquier variable. Entonces, seguimos con este. Dos números cualesquiera. Ustedes no saben cuál es número. Yo puedo decir, por ejemplo, 3 y 2, pero de repente otro compañero dijo, no, 5 y 4. También son dos números cualesquiera. Entonces, como son dos números, voy a representar o voy a utilizar dos letras, digamos X y Y. Y como dice que es dos números cualesquiera, pues lo representa así, X y Y. X y Y, porque son dos números cualesquiera. Pero no me están diciendo ninguna operación en medio. Si me hubieran dicho en la suma, como es en el caso que sigue, dice la suma de dos números cualesquiera. Bien, ahora voy a buscar la suma de esos dos números. Entonces, como me están diciendo la suma, simplemente le pongo un más en medio. ¿Sí? Entonces, seguimos con el otro ejemplo. La adición de dos números. Recuerden que la suma, tenemos que tener claro que hay conceptos que me indican inmediatamente que es una suma. Por ejemplo, agregar, sumar, adición, aumentar, depositar, ganar, ahorrar, eso es suma, indican suma. Porque, por ejemplo, si usted le dice que usted tenía $50 y ahorró $20 más, ¿qué hace? Está haciendo es sumando. Así que el ahorrar también es eh, sumar. Bien, entonces, la adición de dos números cualesquiera es lo mismo. Voy a usar ahora otras letras. M más N. O sea, poniendo que M y N son dos números. Bien, ahora sigo con otro ejemplo. La resta de dos números. Bien, resta de dos números. Ya tengo dos números. Vamos a usar estos mismos que están aquí. Pero resta es la sustracción. Igual, resta, hay términos como deuda, disminuir, quitar. Esos son
sinónimos, en este caso, de resta o me indican una resta. La diferencia de dos números también va a ser una resta. X menos Y, diferencia. Resta, diferencia, disminuir, quitar, deuda. Esos términos significan resta. Bien, vamos a ver otro ejemplo. El doble de un número. Bien, yo tengo un número, pero quiero el doble. El doble son 2 veces algo. Entonces, 2 veces ese número. El doble de un número. ¿Sí? Bien, seguimos con el otro. El duplo de un número. El duplo es la misma palabra. Doble o duplo representan lo mismo. Solamente que ahora voy a usar otra letra. ¿Sí? Pero representan lo mismo. Bien, vamos a ver otro ejemplo. El triple de un número. ¿Cómo usted sabe el triple? El triple es 3. Triple viene de 3. 3 veces un número y como no sé cuál es ese número, represento como el 3x. Ahora, el cuadrado de un número cualquiera. Cuadrado. ¿Cómo yo elevo al cuadrado? El número elevado al cuadrado. Cuadrado de un número. Y el último que es el cubo. El cubo ahora, ¿cómo sería? X al cubo. El número elevado al cubo. Entonces, simplemente es ir escribiendo lo que me indica o lo que me dice el texto en letras, tomando en cuenta lo que es suma, resta, multiplicación, división. Por ejemplo, si me dicen, vamos a ver otros ejemplos acá. Si me dicen, por ejemplo, el sucesor de W, ya me están dando la letra. Sucesor, ¿qué es? Es el que sigue. Y por ejemplo, si usted tiene un número, digamos 5, ¿cómo usted sabe cuál es el número que sigue? Le suma 1, ¿sí? El sucesor. Si dijera el antecesor, yo a W le quito 1 entonces, porque es el anterior. Por ejemplo, si usted tiene 8, el que sigue al 8 es, usted le suma 1 es 9. Y si tiene 8, el antecesor, usted le quita 1 es 7. Entonces el anterior a 8 es 7. Lo vemos claramente. La edad de Pablo hace 10 años. No sabe cuánto es la edad de Pablo, así que yo voy a representarla con una letra. Pero hace 10 años, es decir que tiempo anterior, no posterior. Anterior, así que sería una resta. Le quita 10 años. La edad de Pablo menos 10. La diferencia entre A y B, diferencia dijimos que es resta. El cuádruple de Z, cuádruple viene de 4 veces el valor de Z. El número, un número aumentado en el triple de otro. Un número aumentado en el triple de otro. ¿Sí? Un número aumentado le estoy sumando. El doble de la suma de dos números. El doble de la suma de dos números. Es el doble de esa suma. No es el doble de un número más otro, no. Es el doble de la suma esa que está ahí. La suma de dos números consecutivos. Bien, de dos números consecutivos digo A más 1 más Y más O. Porque es la suma de dos números consecutivos. Si por ejemplo digo el cociente de dos números, cociente es división. Cociente es división, dividir, repartir, eso es división. Entonces, si estoy hablando de cociente de dos números, sería A sobre B o X sobre Y. Es la misma expresión, o sea, representan lo mismo. Digamos que yo quiero decir el producto del doble de un número por otro. Bien, el doble del producto. Producto es multiplicación. Así que yo tengo que multiplicar el doble de un número por otro. ¿Sí? Por otro número. Por otro número. O también puedo decir el doble de dos números. También es el mismo. Así que bueno chicos, voy a mandarles una pequeña práctica. Es cualquier consulta a la orden.